Hola, ¿qué tal a todos? Saludos y bienvenidos a Onírica, colección poética. Bienvenidos a este que es básicamente nuestro segundo episodio de estas entrevistas, esta serie de conversatorios. El día de hoy traigo a un gran invitado que seguramente si han estado siguiendo el proyecto desde el principio, saben que este autor nos acompañó a grabar cuando este proyecto apenas estaba en sus primeros, vaya, en su comienzo. Seguramente ya lo conozcan porque además de todo esto, es un autor increíble, es un autor que ha participado ya en un par de libros a manera de coautoría, publicados en Alcorce Ediciones, en Valparaíso. Tiene este libro que, bueno, hablaremos ahora más adelante. El Atila del Sur, también publicado en Valparaíso, que, si no mal recuerdo, ha sido finalista en uno de los primeros premios, Francisco Ruiz Udiel, y por ahí también tienes una gran mención, ¿no? Por ser finalista en ese premio. Y bueno, ahora en su más reciente libro, llamado Análisis Postmortem, publicado por la casa editorial Abismos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Santiago Antona. Hermano, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Mi querido Jaime, a ti gracias por la invitación, ¿no? Y por el preámbulo que diste de pues, lo poco, mucho que he hecho, pero que ha sido siempre con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho compromiso también. Entonces te agradezco también ese pequeño historial, ¿no? No, hombre, hermano, muchas gracias a ti. Quizá consideres que han sido tal vez una colección un tanto reducida, pero ha sido en calidad muy sustancioso, hermano. Desde tu primera publicación en Tiempos de Veda en Alcorce ya se veía la formación de un gran autor, y creo que en esta segunda publicación de coautoría, hermano, con la de Valpa, se puede ver a un Santi que ha estado fortaleciendo su lectura con el paso del tiempo, perdón, que asimismo ha tenido una evolución muy grande como escritor. Y bueno, ahora, ¿qué podrías decirnos con este libro? Pues mira, yo creo que es un proceso extraño en el sentido en el que, como bien comentas, cuando uno vuelve a sus primeros libros, a lo primero que escribió, a la primera coautoría, y te lees a ti mismo ya desde otra objetividad, ¿no? Con el paso del tiempo, de que se publicó Tiempos de Veda, tiene alrededor de 6 años. 6 años. Entonces, pues el reencontrarme a mí mismo con ese otro yo, con esa etapa, esas experiencias de vida que iba teniendo, sobre las cuales no ciertamente escribía yo, porque no es una autobiografía, pero sí te identificas con ciertos temas en Tiempos de Veda, que era mucho más el amor, el desamor, ¿no? Las relaciones en pareja, con lo que escribo hoy en día, que básicamente pues, no tiene tanto que ver. Es curioso el reencontrar ese otro Santiago y ver desde otro punto de vista las cosas que escribía, el cómo lo escribía. Entonces, para mí es leer un poquito a otra persona. No sé si me entiendes el sentido. Y posteriormente el Atila del Sur, que no tiene tanto tiempo que lo publiqué, quizá unos 2, 3 años, pues es otro Santiago completamente diferente al de Tiempos de Veda y al que hoy encuentro con Análisis Postmortem, que si bien el libro contiene algunos poemas, no es una obra poética como tal. Claro. Es más enfocado a cuentos, lleva más narrativa que poesía. Entonces, pues también creo que parte de todo esto se trata de seguir indagando, de seguir experimentando, de ir poniendo tus propios retos, ver hasta dónde puedes llegar, probar cosas nuevas. Entonces, claro, pues bueno, ahora que leo, ¿no? Y que recién se publica Análisis Postmortem, pues creo que es un poco más de este Santiago, de los temas que le inquietan, de las cosas que se pregunta, lo que reflexiona. Claro, sí. Y bueno, acabas de mencionar, hermano, que justamente este libro es un tanto experimental porque además de
conservar esta expresión poética que hemos estado viendo en ti a lo largo de todos estos años, ahora se explora una línea un tanto más narrativa, ¿no? Entonces, para las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿cómo podrías definir qué es este último libro? Bueno, este último libro creo que Luis Miguel Estrada, que es quien me hace favor, ¿no? Y el honor también de escribir la contraportada, bien menciona que es un híbrido entre la narrativa y la poesía, ¿no? Es más enfocado a la narrativa, pero también contiene algunos poemas. Todo, tanto poemas como cuentos, van ligados entre sí, sin considerar esto una novela, porque cada uno tiene independencia, pero también cada uno hace pequeños guiños, pequeños cameos entre un cuento y el otro, entre los poemas, y de cierta forma todos se van uniendo en algunos puntos. Suena increíble, entonces creo que es una combinación bastante interesante, ¿no? Y lograr esta parte dentro de los recursos narrativos y el recurso poético para hacer un guiño o un cameo, como dices, y bueno, ya sin entrar en detalles en el final, cómo toda esta historia, a pesar de que en apariencia no es lineal, tiene un punto, ¿no? Un punto en donde coinciden. Entonces, viene una segunda pregunta, hermano. ¿Qué es lo que te lleva a querer escribir de esta forma este libro? Pues mira, es curioso porque inicié escribiendo cuentos, ¿no? Y lo que yo intentaba hacer con los cuentos es que cada uno tuviera una estructura distinta, el uno del otro. Claro. Uno de los cuentos, por ejemplo, son puros diálogos, sin que te diga quién dijo qué o en dónde se encuentran situados. No existe como tal un narrador omnisciente que te va guiando un poquito, sino que son puros diálogos. Y la intención o el reto que me impuse ahí fue que el lector lograra entender la relación que existía entre las personas que conversan, en dónde se encontraban, la situación o el problema que tenían, ¿no? Y el final, pues, es también un poquito que la conclusión, el mismo lector se pueda dar cuenta sin que tenga esa parte final o ese cierre que comúnmente te dan estos narradores omniscientes. Ok, hermano. Entonces, cuando tú escribes utilizando la poética y la narrativa, ¿qué considerarías que aportan cada cosa desde la parte individual a la unidad de este libro, es decir, al resultado? Pues bueno, creo que también los poemas que se encuentran ahí llevan cierto reto, porque no considero tal vez que sea tan común leer un libro de cuentos o una novela, cualquier libro de narrativa en general que contenga poemas. Si bien sabemos, yo creo que de toda la literatura, quizá la poesía es la parte menos comercial, ¿no? Muy poca gente tiene ese acercamiento con la poesía que a mí me fascina y que yo los invito incluso a que tengan pues, más experiencia y puedan comprar un libro de Neruda, por ejemplo, ¿no? O Luis García Montero, que lo hemos platicado y nos fascina, Benjamín Prado, por ejemplo, también. Entonces, que se acerquen también no tiene que ser forzosamente esta poesía antigua, con rima, que todos conocemos y que de cierta forma es un poquito pues mal acercamiento a la poesía, sí, que totalmente. hoy en día la poesía ya casi o prácticamente o nada tiene que rimar. Entonces, o muy pocos lo hacen. Entonces, yo los invito a que conozcan esta poesía nueva, esta poesía que se escribe hoy en día, y que con base en ello, ¿no? Tengan pues un acercamiento más. Yo, si bien mis primeros libros fueron de poesía, no quise soltarla del todo y quise retomar un poquito en análisis post-mortem, y de cierta forma con esto es invitar a la gente a que se acerque por otros medios a la poesía, ¿no? Y del cuento, pues como bien te platicaba, quise también hacer ciertos, no quisiera llamarlos experimentos, pero sí llevar ciertos retos. Ok. Tener
ciertas, no sé cómo decirlo, ciertas problemas que yo pueda irme imponiendo a mí mismo para después darles la solución. Ujú. Y bueno, creo que el libro en general se resume en eso, son retos poéticos, retos narrativos, y que al final ambos forman un reto grandote, por llamarlo así, que se unen en un sistema híbrido entre la narrativa y la poesía y nos llevan a análisis post-mortem. Claro. Hermano, con tu respuesta se me acaban de ocurrir dos paréntesis. Y el primero es esta parte tan acertada que mencionas sobre el acercamiento con la poesía. Creo que hay una especie de problema, tal vez, con el acercamiento a la poesía, ¿no? Este acercamiento que tal vez de muchísimas formas la escuela ha tratado de hacer con los alumnos, ¿no? En los primeros años de la formación escolar. Tal vez cuando estás no sé, en una primaria o en una secundaria y a un alumno le dejan leer, no sé, Las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Obviamente el alumno se va a aturdir, no va a saber qué onda. Y yo me acuerdo una vez que alguien me había puesto una analogía con el fútbol, ¿no? Que esa analogía me encanta. Que dicen, es como un niño, ¿no? Que quiere jugar fútbol. Obviamente, si lo pones a jugar con un equipo profesional, el niño no va a tocar la pelota y va a salir triste, va a salir decepcionado. Y eso mismo pasa con la poesía, ¿no? Si hay tal vez alguien que esté interesado, creo que siempre es bueno tener un espacio como este en donde hay una recomendación o más bien en donde hay una sugerencia de cómo iniciar, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso es parte del primer paréntesis. Y bueno, ya en materia de esto, es otra pregunta que ya habíamos preparado antes, ¿no? Con respecto a los retos. Bueno, esa respuesta creo que cumple bastante bien la función de atender la pregunta de cuáles son los retos a los que se había enfrentado por la parte de la escritura de la obra. Pero ahora, después de esta obra, ¿qué es lo que aprendes tú de este nuevo Santiago que está ahora en esta... no vamos a llamarlo experimento. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste para referirte a esta construcción híbrida? ¿Reto? Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que aprendes ahora de ti tras haber publicado este análisis post-mortem? Bueno, yo creo que algo que aprendí es que si bien los retos que te impones a ti mismo se pueden lograr o no, eso ya lo decidirá al final el lector, es que este camino, este trayecto que hice al escribirlo me fascinó. Entonces, si bien uno siempre escribe para uno mismo, ¿no? Uno también escribe realmente para quien lo lee, que sería de un autor que no lo lee nadie más que sí mismo. No lo sé, hay gente que lo hace y lo disfruta. Yo creo que me gusta también ese giro en el cual te desprendes de tu obra para entregársela a alguien más. Este proceso me fascinó. Me quedé muy contento con el resultado. Creo que uno nunca queda plenamente satisfecho y dice, chin, si hubiera puesto esta otra cosa, o si hubiera cambiado esta coma, o si hubiera incluido este otro cuento que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero quedo contento y quedo con ganas de escribir más narrativa. La poesía me fascina, pero sí me quedé con esa cosquillita de escribir algo más en narrativa. Una novela, por ejemplo, ya estoy en proceso y ya llevo algunas páginas, alrededor de 150, 160. Y pues bueno, creo que aprendí también a soltar esta parte de la poesía que me encanta para entregarme algo más, que es la narrativa. Dentro de la parte de los cuentos, o de esta parte narrativa, se logra ver una exposición tuya bastante bien estructurada y muy coherente en cuestión de los personajes y todo el contexto de la obra. Entonces, no dudo que esto que estás escribiendo y que se vaya a publicar más adelante vaya a ser una cosa
enorme y fantástica, porque... Ojalá. Sí, sí, sí. Y así lo pueda ver el lector. Yo sé que sí, hermano. Justamente, ahora que me estabas contestando esta última parte, se me ocurrió preguntarte sobre la recepción del público. ¿Cómo ha sido para el público recibir esto? Porque, perdóname, hace poco tuviste la presentación del libro, ¿no? Sí. En La Latiz, hace, ¿qué habrá sido? Como unos 10 días, tal vez. Aproximadamente. 9, más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia presentando este libro? Pues mira, creo que siempre es un poquito de nerviosismo el que siente un autor, o al menos yo, antes de presentar un libro, porque no sabes justamente cuántos van a ir, qué tan grande o qué tan pequeño va a ser. Si a lo mejor en medio de la presentación dices algo que no es, o alguna tontería, siempre estás a lo mejor con el miedo, Claro. ¿no? de qué tal vaya a salir. Y creo que esos minutos previos a la presentación, pues es una emoción muy, muy padre, es una adrenalina a final de cuentas. Y cuando ya te sientas y estás con las personas que acuden, que creo que fue un número en el cual igual estoy muy feliz. Las preguntas que surgieron por parte del público ahí, René Carvajal, que va conduciendo de una forma increíble esta conversación entre dos, que luego se convierte entre más gente. Claro. Salí muy satisfecho. Latiz siempre nos presta el espacio y siempre nos atiende de una manera increíble. Entonces creo que todos los elementos pues dieron como resultado a que saliera muy feliz. Creo que la gente también salió muy contenta y bueno, estoy también feliz por lo que se dio ese día. Oye, qué maravilla escuchar eso. Ahora, no sé, hermano, si de alguna manera puedes hacer como lectura de algo que tú consideres importante dentro de esta obra, precisamente para que pueda de alguna manera definir lo que encontramos dentro de este libro. Sí. Algo que consideres que análisis post-mortem, además de la composición general, es icónico por este poema, o tal vez lo que te haya hecho sentir más orgulloso dentro de esta creación. Claro. Mira, yo no me gustaría leer un poema porque pues, lo considero más un libro de narrativa. Ok. Entonces, me gustaría leer el inicio de uno de los cuentos para que se puedan dar una idea. ¿De qué es lo que encontramos ahí? Este cuento, por ejemplo, que barajeando las páginas creo que puede resultar bien. Se llama De vuelta a casa. Y dice: aproveches la oscuridad para escabullirte entre las calles. Nadie te ha visto. Te detienes frente a la casa que alguna vez llamaste hogar. Esa que se convertirá en su tumba. Aquella a la que juraste nunca volver. Sostienes el arma de fuego que adquiriste hace un par de días en el mercado negro. 8 tiros en el cargador deben bastar. Conoces cada rincón de ese sitio. Por eso sabes que en la parte de atrás hay una ventana que nunca funcionó del todo bien. Rezas porque continúe sin servir. Confías en que la falta de cuidado de quien la habita. Rodeas la propiedad. Empujas la ventana. Se abre. Bueno, es una pequeña probada de uno de los cuentos. No me gustaría crear spoilers, pero... Sí, claro, hermano. Pero desde el inicio, desde los primeros párrafos, podemos encontrarnos con una parte tuya bastante fuerte, ¿no? Bastante agresiva. Sobre todo porque el eje principal del libro tal cual es la muerte. Entonces, ¿cómo surge la idea de precisamente hablar de la muerte? O sea, ¿cómo es esta transición, no? Por ejemplo, vamos a regresar un poquito a los inicios de esta entrevista, cuando hablábamos de, no sé, Tiempos de Veda, y de estos poemas que son un poquito más románticos y más tiernos, tal vez. ¿Cómo fue para ti el hecho de transicionar ahora a esta parte y publicar este libro? Mira, yo creo que la muerte y el amor como que son los principales cuestionamientos, las principales reflexiones en la vida de todas las personas. E indagar entre ambos, pues es una especie de indagar en ti mismo. La muerte fue un tema que
muy posiblemente desde chiquito me perturbaba o me daba vueltas, me daba miedo también. La muerte siempre me dio muchísimo miedo. Entonces, pues de cierta forma cada quien va escribiendo lo que puede, no lo que quiere o lo que desea. Escribir, dicen algunos, que yo no lo comparto del todo, pero que alguien te susurra al oído lo que tienes que ir escribiendo y que tú únicamente eres el vínculo. Claro. Entonces, pues bueno, creo que en alguna etapa, por algún motivo, por alguna razón, empecé a escribir sobre la muerte y la muerte se fue convirtiendo en uno, dos, varios cuentos, en uno, dos, varios poemas que se resumen en este libro. Ok. Mencionas que desde pequeño te sentías perturbado, ¿no? Y por ahí tal vez, no sé si escuché bien, pero ahora tu perspectiva o tu percepción sobre la muerte ha cambiado. Sí. ¿Cómo la percibes ahora? La muerte, a ver, si bien es un final, también es un inicio, ¿no? Decía, creo que era Schopenhauer o Nietzsche, no recuerdo bien cuál de los dos, que, pues, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Si la muerte no es más que ese instante o ese vacío que éramos el antes de nacer, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo, lo que eres antes de nacer, a lo que eres después de estar con vida. ¿Qué hay después de la muerte? Pues es una incógnita que me encantaría a mí creer que hay otras vidas, que este mundo, esta experiencia de vida es una serie de aprendizajes que vas adquiriendo para ir teniendo conocimientos que te van a ayudar a tu siguiente experiencia de vida. Pero ¿qué hay? ¿Quién sabe? ¿No? A mí me encanta creer eso y cada quien se sentirá cómodo, se sentirá a gusto con sus creencias. Pero lo que sí es cierto es que en esta vida, ¿no? En este camino, en este trayecto, en esta experiencia, cada quien tiene distintas perspectivas, distintas vivencias, distintos acercamientos con la muerte. Y justo lo que intenté hacer con este libro es platicar un poquito, crear esos enfoques, esos panoramas con cada uno de los personajes de distintas formas de acercarse a la muerte. Claro. Es, como bien dices, ¿no? Es una incógnita muy grande y tal vez es bastante cuestionable pensar o replantearse qué es lo que pueda existir después de este plano terrenal y considerar que si bien es el fin de algo, también puede considerarse como un inicio. Exacto. ¿No? Yo recuerdo Aldous Huxley, este personaje, ¿no? Este autor, Un mundo feliz, Sí. Las puertas de la percepción o algo así. No sé si estás como de alguna manera familiarizado como parte él de este mundo. Resulta que el día en donde él presiente que va a morir, se queda en su cama y le dice a su mujer como de, oye, inyéctame 150 microgramos de LSD o algo así. Porque para él, dentro de su idea, era una medicina a la cual le permitía mucho como abrir su mente. Entonces, Aldous utilizaba los psicodélicos para poder pues centrarse desde otra perspectiva a su escritura, ¿no? De ahí la parte de las puertas de la percepción. Pero bueno, me estoy desviando un poquito. Entonces, se inyecta, su mujer le inyecta esta dosis de LSD y justamente en ese momento él empieza a partir de este mundo, empieza a morirse. Y su mujer se da cuenta que precisamente ya se está muriendo y le dice, oye, estás experimentando quizá la mayor expresión del ser humano, te diriges al punto más alto que es nuestra culminación, no tengas miedo, le dice algo como lo has hecho bien y suficiente, ¿no? Te diriges al punto más alto, de frente y hacia arriba, con mucha conciencia, y él en ese punto como que deja de batallar con con esta última forma de querer
acercarse que tal vez pueda considerarse como un instinto de supervivencia. Ok. Entonces, finalmente él cede y su cuerpo se va relajando, ¿no? Pero se va de este mundo con el psicodélico. Entonces, creo que me parece fascinante todo lo que se ha escrito a lo largo de nuestra historia con respecto a la muerte, ¿no? Y cómo la muerte también es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura. Y simplemente me parece fascinante cómo, en tu caso, te has despojado de esta perturbación que mencionabas cuando eras pequeño, para ahora poder verlo desde otra arista y poder contribuir ahora a la literatura, ¿no? Con algo tan increíble como es este híbrido que ahora se ha publicado, hermano. Gracias. Sí, digo, creo que, como bien comentas, se ha hablado muchísimo de la muerte desde muchísimas perspectivas. La mayoría de los autores, ¿no? Creo que pues, en sus libros tienen algún acercamiento al amor, a la muerte. Aquí, en este compendio de cuentos, también parte de lo que quise agregar ahí es las relaciones entre la familia, ¿no? Entre pues, los noviazgos, los amigos también, y cómo entre estas relaciones hay un punto de quiebre en el cual se acerca la muerte. Claro. ¿No? O tienen ese, pues sí, esa aproximación con la muerte, pero sin dejar a un lado el amor de familia, el amor entre amigos, el amor o el desamor a un padre. Entonces, bueno, creo que al final este cuento se puede resumir en eso, en la muerte como tema principal, pero el amor también como un subtema. Como un subtema. Ok, como un subtema, pero que al mismo tiempo todo tiene una relación, una relación que no puede darse entre otros elementos, tal vez. O, por ejemplo, si no nos centrásemos tanto en el amor y lo aterrizáramos, no sé, tal vez con otro sentimiento, ¿cómo crees que hubiera sido la construcción de este libro? Bueno, yo creo que al final es el amor, ¿no? Y su contraparte, que es el desamor o el odio. Ok. Que no sé, digo, será cuestión de reflexionar, pero puede ser una forma distinta de amor. Yo creo que este libro, si no tratase de esos dos temas, no existiría simplemente. Ok. Quizá hubiera escrito sobre No hay otra otra cosa. Otra forma viable en la que yo lo pueda ver, al menos hoy, no. Quizá en 5 años que vuelva a abrir estas páginas y vuelva a reflexionar sobre lo que escribí 5 años atrás, me pase muy seguramente lo que me pasó con Tiempos de Bedo, lo que me pasó con El Atila del Sur, que diga, oye, aquí lo pudiste haber llevado de otra forma, se pudo haber abordado así, ¿no? Claro. Hay poemas o algunos versos que hubiera dicho esto, yo lo hubiera tachado por completo. Creo que es muy curioso. Es curioso. ¿Y con qué frecuencia te sucede esto de que te acercas a lo que has escrito antes y existe esta parte que es un tanto dura con lo que has escrito? ¿Con qué frecuencia te sucede eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, incluso al corregir, ¿no? Por ejemplo, ahorita haciendo mucho corregí análisis post-mortem antes de que se publicara y quité y taché y volví a poner cosas y volví a poner palabras y creo que es todo el tiempo. Y no recuerdo quién decía que uno nunca acaba sus libros, sino que los abandona. Simplemente los abandona y cuando se imprimen ya no hay vuelta atrás, ¿no? Claro. Pero creo que es algo también parte del autor el no quedarse satisfecho completamente con su obra, porque siempre busca seguir perfeccionando y seguir buscando la forma de crear cosas nuevas, de seguir creciendo en cuanto a sus pasiones, que es escribir. Y esa pequeña parte que te falta es lo que vas a buscar ser mejor cada día. Creo que era Faulkner el que decía que le pongas el 99% de empeño a todo, ¿no? Y que ese 1% lo dejes para seguir reconstruyéndote a ti mismo. Claro. Ok, pero dentro de esta autocrítica, querido Santi, ¿hay alguna forma en la que
te sientas realmente satisfecho con lo que estás haciendo. Sí, a ver, a final de cuentas, encuentro satisfacción o encuentro felicidad, ¿no? Porque, pues, no hay nada como ver que alguien está leyendo o que está acercando a lo que tú escribes, a lo que reflexionas, Claro. a lo que tú creas. Eso es una satisfacción inmensa. Pero también dejo esa ventanita, ¿no? De querer seguir creando cosas nuevas y no quedarme tranquilo y ya feliz completamente con lo que ya hice, sino ese empuje que tú mismo te vas autoponiéndote, Ok. ¿no? Para seguir creando cosas nuevas. Es muy interesante tu perspectiva, ¿no? Y también tu percepción sobre tu propio proceso. Porque sobre todo he escuchado a varios autores que comparten básicamente esto que acabas de mencionar y al mismo tiempo hay otros que simplemente... Bukowski, ¿no? Por ejemplo, decía, oye, para la construcción de un poema, si no te sale ardiendo desde adentro, no lo hagas, ¿no? Entonces me parece impresionante cómo a través de todo lo que vivimos, todo lo que leemos y básicamente todo lo que experimentamos, podemos ir construyendo nuestro propio perfil literario, ¿no? Entonces, quizá aquí va una pregunta que ya te hayan hecho en muchas ocasiones, pero sobre tus autores de referencia, ¿a cuáles podrías remitirte? Depende de la etapa, ¿no? Ok. Depende mucho la etapa y lo que esté escribiendo. Creo que un autor que me ayudó mucho el estudiarlo de cierta forma para la creación de este libro fue William Faulkner. Toda la temporalidad que maneja, los idas y venidas en el tiempo, las perspectivas de un solo punto en distintos puntos de vista. Claro. Entonces, creo que muy posiblemente él. No, me gustan muchísimo también autores mexicanos con vida hoy en día, como lo es Enrique Serna, Guillermo Arriaga. Me gusta mucho, por ejemplo, también Laura Baeza, que justamente a ella le agradezco en parte la creación de este libro porque me ayudó a aterrizar algunas ideas. Luis Miguel Estrada también me ayudó muchísimo. Entonces, pues bueno, creo que es nunca dejar de leer, Claro. leer distintas épocas, distintos autores, ¿no? Con distintas experiencias, tramas, temas, etcétera. Pero yo creo que principal ellos. Ok. Mencionas, hermano, sobre las diferentes perspectivas dentro de la obra, ¿no? Y cómo cierto autor te ayudó a aterrizar eso. Tengo en mente este cuento que podemos encontrar dentro de este libro Análisis Postmortem. Los colores se llama... Sí. O Danza de colores. Danza de colores, es correcto. Que comienza con el azul, la blanca, el café y finalmente la muerte, ¿no? Sí va en ese orden. Sí. Ese cuento personalmente me gustó mucho, me gustó demasiado, sobre todo porque creo que es un cuento muy, muy preciso. Es decir, yo creo que la construcción de este cuento está bastante bien hecha, que yo no le agregaría ni le quitaría nada. Todo dentro de lo que podemos encontrar aquí es sustancial para llegar a ese último punto, ¿no? En esa última perspectiva, que es la muerte. Entonces, siéntete muy satisfecho, hermano, porque acabas de conseguir un híbrido muy, muy bueno. Gracias. Que honestamente yo no había leído algo tal vez igual. Creo que en los últimos años me he limitado mucho a la parte de la poesía, pero nada más se queda ahí, ¿no? Como una antología. Y si bien me he acercado a la narrativa, creo que ha sido solo en la narrativa que sigue este orden clásico. Entonces, este híbrido es muy bueno y creo que hay muchos lectores que comparten lo mismo que yo en decirte que nos gustaría mucho seguir leyendo cosas como lo que vimos en este cuento, el de Danza de Colores. Este juego de personajes y este juego de la temporalidad y de un solo momento, pero en distintas perspectivas. Justamente platicando con René,
en la presentación del libro, creo que también fue uno de los cuentos que le llamó más la atención, ¿no? Y platicando también con lectores, me han comentado que este cuento les causa mucha intriga y quiero platicar un poquito de qué va. Cada uno de los cuentos, ¿no? Tiene pues una forma distinta de construirse. Claro. Te platicaba, uno es puros diálogos, otro es en un solo párrafo y son idas y venidas en el tiempo sin diálogos, pero son esta especie de idas y venidas. Este cuento es como si cada personaje, ¿no? tuviera una cámara acá, o más bien empieza con un personaje con una cámara aquí que va viendo todo lo que ese personaje hace, pero cuando interactúa con otro personaje es como si le pasara esa camarita. Y ahora ese otro personaje carga la cámara y va contando su propia experiencia en esa danza de colores que se resume con la muerte. Entonces, pues, con las pequeñas acciones que cada uno de los personajes hace, mi intención era llegar a un último punto y que se fuera destejiendo poco a poco esta historia por medio de los personajes y que cada personaje tuviera pues, un arco también, ¿no? en el cual lo conocieras y que no empiece su parte de la historia, no empiece siendo el mismo personaje, la misma persona, cuando inicia su parte de la historia a cuando termina su parte de la historia, ¿no? Claro. Entonces es un pequeño cuento dentro de un cuento grande y que tiene, pues como buen cuento, un principio y un final, pero también tiene varios principios y finales dentro de la historia de cada uno de los personajes. Ahora, ¿te gustaría que de alguna manera profundizáramos un poquito más dentro de lo que fue este cuento? Tal vez para los que nos están escuchando o nos están viendo, que quizá no lo hayan leído, platicarles un poquito de qué es lo que va con esto, para que tampoco no consideren o que se sientan como fuera de contexto tal vez. Claro. Porque es un cuento que sí o sí la gente tiene que leer. Entonces, a mí me gustaría mucho que tal vez platicáramos un poquito más a profundidad de esto, ¿no? Perfecto. Ok, este cuento, ¿cómo inicia exactamente? Bueno, inicia con un cuate que va llevando unos tambos en la batea y no sabe exactamente qué es lo que contienen, ¿no? Entonces, pues, este cuate sabe que hay algo que no está bien, pero acaba de enterarse que va a ser papá, sabe que lo que él quiere es darle un anillo a su novia y dice, para esto, pues, lo que necesito en este instante es dinero. Claro. Y si algo me dio esta chamba, que no sé del todo en qué consiste, es que me van a pagar algo extra. Y mi trabajo no consiste en nada más que llevar estos tambos a un punto. Y ahí acaba como la primera parte, ¿no? Y es cuando le pasa la camarita a la Blanca. Claro. Que la Blanca, si bien tiene conocimiento de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pues tiene sus propias inquietudes, su propio móvil por el cual va a ser lo que va a ser y su propia historia que también se habla desde la perspectiva de la Blanca. Entonces, pues bueno, todo esto al final se genera en un último punto que no me gustaría crear spoilers, pero que termina con la muerte. Sí, ¿no? sí. Y sobre todo, no sé cómo decirlo también sin caer en esta parte de arruinar el final. En esta última parte que es curiosa, ¿no? Que al mismo tiempo es un tanto sorprendente dentro de la experiencia del lector, ¿no? Porque dentro de este primer argumento de El Azul, ya uno va tal vez entendiendo un poco el contexto, ¿no? Una persona que tiene una necesidad hace un acto que obviamente le va a remunerar porque es lo que necesita, pero sabe que no está bien. Y uno como lector dentro de la experiencia va comprendiendo hacia dónde puede ir dirigiéndose la obra, ¿no? Pero justamente cuando llega al final de la obra creo que es también una parte muy rica que uno tiene como lector. El hecho de el giro que da la obra sin uno tal vez esperarlo del todo, ¿no? Ya sabiendo obviamente que el desenlace
pues es un tanto fatalista, ¿no? Porque es lo que encontramos, es la premisa del libro. Pero me parece una gran experiencia como lector justamente eso. Cómo nos llevan estos personajes a un punto y al final en la parte fatalista es como, wow, no me esperaba esto y es padrísimo, es sorprendente cómo se consigue eso. Yo creo que incluso fue uno de los cuentos que el argumento inicial fue el final, ¿no? Una vez pensando de qué pasaría si alguien hiciera esto, ¿no? Sin tener más preámbulo ahí del final, pero ¿qué pasaría? ¿Realmente qué pasaría? Entonces, a partir del final, comencé a destejer el cuento y tuve que crearle un inicio, ¿no? De en qué momento llega pues, el personaje 1 a hacer esto, el personaje 2 a elaborar toda la química que incluye este cuento. El personaje 3, ¿no? Tiene que haber pues, una especie de chivo expiatorio. Entonces, el café, ¿no? Pues, ¿quién era el café? ¿Por qué él se anima a hacer lo que se anima a hacer? O a no hacer. Entonces, pues bueno, este cuento yo creo que fue uno de los pocos cuentos que empezó por el final en mi cabeza, en mi forma de plantearlo. Y pues tuve que crearle un inicio y una historia para poder llegar a ese final. Sí, sin duda es un libro que, como bien decía hace unos momentos, es una experiencia única para el lector. Hay otros cuentos que dan o hacen sentir ciertas cosas en específico, ¿no? Por ejemplo, creo que es el primer cuento, el de el accidente y la niña. Sí, no recuerdo el nombre, el vuelo del pato. Iba a decirlo al revés, pero no sé por qué me dio como pena decirlo. Y si estuviera mal, mejor dije esto. El vuelo del pato. Ese cuento en particular también me parece... Bueno, yo soy una persona muy sensible en cuestión de lo que leo y también en lo que escribo y en básicamente cómo percibo el mundo, ¿no? Entonces, es un libro que mueve muchas cosas. Creo que has tocado un punto bastante fuerte y al mismo tiempo está lleno de sutilezas, porque no cae en algo tan visceral o en algo tan grotesco, a pesar de que se habla de la muerte, ¿no? En todo sentido. Entonces me parece, de nuevo, una perspectiva tuya bastante bien nutrida con base a todo lo que has estado leyendo y escribiendo y viviendo, sobre todo. Algo también que hacía mucho cuando estaba creando este libro era voltearme con Anaís, mi esposa, y le enseñaba cada cuento, ¿no? Que iba escribiendo. Cada poema también. Oye, ¿cómo ves este cuento? ¿Cómo ves este poema? Entonces, el escuchar a alguien, ¿no? De fuera, en una primera instancia, que te va nutriendo esta historia o estas historias que tú estás creando, es increíble. Y el escuchar que te dice, oye, pero ¿cómo se te ocurrió esto? ¿No? O sea, pero ¿por qué escribes sobre ese tema en específico? Con mi mamá, por ejemplo, que también fue pues, una de las primeras personas que leyó Análisis Postmortem, ya se lo entregué ya el libro pues, impreso, pero todavía no editado, sino una primera impresión que hice yo por mi cuenta, para justamente tener que tachar, reescribir algunas cosas. Pero bueno, esta primera impresión, incluso ahí con unas tachaduras, se lo compartí a ella y me preguntó, oye, ¿por qué escribes sobre la muerte? ¿No? O sea, ¿qué tienes en la cabeza que te gusta este tema? ¿Por qué escribes estos cuentos de tal y tal, ¿no? Y la respuesta fue muy simple, no tengo idea, no sé. O sea, no sé por qué me senté a escribir, no sé qué fue lo que me llamó de ese tema o por qué esta trama en cada uno de los cuentos, ¿no? Si bien el tema general es la muerte, pero pues cada cuento tiene su trama y una forma de acercarse a ella. Entonces... no sé, y retomo también algo que dije al inicio, que es cada quien escribe lo que puede, de cierta forma. Claro. Y algo que me pasó muy curioso con mi papá es que en este cuento, en el del vuelo del pato,
él me dice, oye, pero al final, ¿no? Este personaje pasa esto. Le digo, no, papá, al final este personaje, pues, le pasó esto. No, porque él hace esto y esto y esto, ¿no? Después del accidente, pues, se voltea y se encuentra con esto. No, pero pues es una forma de decir que, no, pasó esto. Y, bueno, tienes razón, pasó esto que tú me dices porque cada lector le va a dar su interpretación. Claro. Entonces, pues bueno, es también algo muy padre el escuchar esas primeras opiniones, ¿no? Y cómo la gente, pues, ve tu propia obra que tú escribes con otra intención totalmente distinta. Entonces pasa un poquito con los personajes del cuento que, dependiendo del panorama en lo que lo veas, pues vas a llegar a una conclusión distinta. Claro. Yo pensaría que, por ejemplo, esta parte de la perspectiva como lector quizás se vea un poco más desarrollada haciendo lectura de los poemas. Por ejemplo, en este cuento, ¿no? Del El vuelo del pato, que son como acontecimientos, son hechos lo que va nutriendo el mismo cuento, ¿no? Por ejemplo, sí, es que hablar de un cuento es como querer profundizar, pero el tema de los spoilers, bueno, como con el primer personaje pasa esto, ¿no? Y luego la reacción del segundo personaje o del papá es esta. Y luego el desenlace, ¿no? Son como hechos tal cual. Sí. Cosas que van aconteciendo dentro de la obra. Y también esa es una parte muy, muy interesante dentro de lo que pude percibir en la obra. Es que algunos finales son como bastante curiosos, ¿no? O sea, si bien sigue una estructura de hechos y de acontecimientos, creo que el final también juega un poco para que el lector le pueda dar una interpretación. O cómo pensabas que podría ser tal vez la percepción del lector. Mira, yo creo que hay varios símbolos, ¿no? Okay. El pato, por ejemplo, es uno de ellos. Yo tengo una prima que justamente su mamá se acercó conmigo en la presentación del libro y me dijo, oye, Santi, es que justamente esto hacía mi hija, ¿no? Que es mi prima. Ella, tenían un rancho y en el rancho tenían pollitos. Y pues ella muy chiquita quería enseñarles a volar a los pollitos y los aventaba desde una resbaladilla, cabrón. Eso, evidentemente, pues no acabó muy bien. Y yo retomo un poquito de esas experiencias ajenas, propias, o cosas que veo, que leo, cosas, no sé, que te van ocurriendo para crear una historia. Y justamente con El vuelo del pato, como el título lo dice, como pasa con esta niña que tiene cierto cariño, ¿no? Como cualquier niña pequeña que tiene cierto cariño por un animal, o por algo que se identifica con ella. Esta niña tiene un cariño por los patos. Y en el hospital, esta niña está enferma, tiene un pato de peluche. Que al final del cuento, esto del pato, o sea, este símbolo, esta simbología que tienen los patos, el papá le da un significado distinto a la que toda su vida tuvieron los patos para la niña. Claro. Entonces, pues bueno, creo que a lo largo de este libro, pues hay varios símbolos, ¿no? Que cada lector le puede dar su propio significado, pero que están ahí, de cierta forma, estratégicamente, para crear este entorno, este ambiente, y que tenga un poquito más de cuerpo, por llamarlo de alguna forma, la obra en sí. Claro, sí, los símbolos. Y es también un poco curioso, ¿no? Como dentro de este cuento, la niña arrojando el peluche o arrojando el pato, ¿no? Tal cual. Y cómo ahora escucho decir que esa parte fue una vivencia, digamos, no directamente del autor, o sea, tuya, pero sí es un elemento, pues, un tanto autobiográfico, ¿no? Y me parece fantástico cómo dentro de la obra se pueden encontrar estos elementos que hasta cierto punto son irrepetibles, porque cada persona tiene una vivencia en particular, ¿no? Entonces, se me hace una forma muy estratégica de construir el libro y sobre todo de plantear
estos elementos, ¿no? En ciertos cuentos o en ciertos puntos. Entonces... Sí. Justamente Vargas Llosa comenta que escribir es como un striptease al revés, en el que uno empieza completamente desnudo ante la página en blanco y empieza poco a poco, con las historias, con elementos que le va poniendo, que va creando, a arroparse a sí mismo, para que no sea una autobiografía. Yo creo que si bien no cada autor va recogiendo o retomando experiencias propias, ajenas, pequeños elementos, pequeños indicios, ¿no? Casi nadie, bueno, no digo casi nadie, pero no todos escriben sobre sí mismos, no plasman su propia persona en una obra, ¿no? Uh-huh. Hay muchos que sí escriben ficciones autobiográficas o novelas autobiográficas, pero no todos o no cada obra cuenta algo precisamente del autor, vivencias, experiencias, reflexiones. Yo considero que sí hay estos elementos uh-huh. de los que habla Vargas Llosa también, pero creo que también es muy importante saber o que el lector sepa que lo que lee es una ficción, es una historia, ¿no? Los personajes son personajes inventados, creados para conducir a un fin. Que estos personajes se nutren de experiencias propias o ajenas del autor. Claro. O incluso hasta de otras historias, de testimonios que he tenido, de cosas que se escucharon, uh-huh. de planteamientos que una vez se puso, como es el caso de Danza de Colores, que uh-huh. todo vino de una pregunta de ¿qué pasaría si? Ok, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que es una combinación de todo, como si agarraras de todo un poco y lo pusieras en una licuadora y al final se creará la sustancia que es la historia. La historia. Oye, esa parte está muy, muy, muy padre. Cómo tú puedes hacer la percepción y la creación a partir de todo lo que has experimentado. Muy bien. Ahora quisiera tal vez entrar en ya esta última parte de la entrevista en materia de la parte poética, que creo que no habíamos hablado mucho de esto, que es lo que también construye el libro, ¿no? ¿Hace cuánto exactamente fue la publicación de La Tila del Sur en Valparaíso? ¿Hace como 2, 3 años? 2, 3 años. 2, 3 años, ok. Dentro de este periodo, de estos 2 a 3 años, ¿qué observaciones has percibido dentro de tu creación poética, dentro de la evolución en materia de la poesía? ¿Cómo es el Santiago Antona de ahora en comparación, por ejemplo, a lo que pudimos haber visto en el Atila del Sur? Pues mira, de poesía realmente, si bien sigo escribiendo, lo único que considero que lo escribí para finalmente ser publicado fue lo que se encuentra en este libro. Como te comentaba, me alejé un poquito de la poesía sin alejarme del todo, pero sí tomé unos pasos de distancia para acercarme a la narrativa. Claro. Entonces, la poesía, sigo leyendo mucha poesía, sigo escribiendo un poco, no tanto como antes, como cuando publiqué La Tila del Sur uh-huh. o Tiempos de Veda, pero bueno, creo que parte del cambio fue retroceder esos pasos y acercarme un poco más a la narrativa, al cuento, a la novela que me encuentro escribiendo hoy en día. Ok. ¿Vale? Sí. ¿Cuál dirías o cómo definirías tu percepción ante la poesía? ¿Qué es para ti la poesía? Híjole, es que es algo tan difícil como describir qué es el amor. Claro. O qué es la muerte. No, creo que se puede abordar desde muchísimos puntos de vista, muchos temas. Pero la poesía, yo creo que es un espejo de ti mismo. Ok. La poesía es una forma de leerte a ti mismo, ¿no? Leyendo algo que escribió alguien más. Uh-huh. Decía Luis García Montero que la poesía es dejar un espacio para el otro, pero sin dejar a esa persona sin lugar. No sé si lo dije bien, pero bueno, en contexto es... Claro. Es eso, ¿no? Crear
pues un espacio para el otro en el que puede entrar, pero sin dejar a esa persona que te lee sin lugar. Entonces, en resumidas cuentas, considero que es eso. La poesía es un encuentro con el autor, pero también consigo mismo. Ok, qué bello. Decía Benjamín Prado también que un poema te lee a ti mismo, ¿no? Al tú leer un poema, pues es una forma de poder crear esa introspección y leerte a ti mismo. Claro, porque vamos haciendo tal vez un poco de clic o empatía con ciertas cosas que leemos, ¿no? Y por ejemplo, lo que tal vez a mí me puede significar algo, porque estamos hablando ahora de un proceso de significación, quizá a otra persona no le puede llegar el mensaje de la misma forma. Entonces, creo que estos dos autores, tanto Benjamín Prado como García Montero, lo dicen de forma maravillosa. Y bueno, yo creo que también cuando hablamos de poesía, siempre, tal vez implícitamente en la respuesta, hay una parte de estética, ¿no? Hay una parte de belleza. Y, por ejemplo, en los cuentos también hay unos elementos poéticos, ¿no? Que destacan. Entonces, me parece también una parte muy bella lo que puedes conseguir. Hacer una narrativa y al mismo tiempo una narrativa poética, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Sí, yo creo que al final de todo es buscar crear una forma distinta de decir las cosas, ¿no? Una forma distinta de contar una historia. Y para todo esto pues, nos ayudan los símbolos, las imágenes mentales, a lo mejor los aforismos que pones dentro de un poema o de un cuento. Y bueno, yo creo que también la poesía se sirve de la narrativa para crear algo nuevo y también al revés, ¿no? O sea, las dos se sirven de las dos cosas para poder seguir funcionando y crear cosas distintas. Claro, sí. Una es inherente a la otra, ¿no? Ahora, muy bien, querido Santi, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista y me gustaría tal vez que pudieras recitarnos algún poema dentro de este análisis. ¿Es posible? Claro que sí, pero mira, ¿por qué no te la cambio? Ok. Y ya que yo leí algo de un cuento, me gustaría que seas tú, ok, si es posible. Por supuesto, de quien maravilla. lea uno de los poemas, el que más te haya gustado. Uy, ese es un ejercicio muy interesante. No tienen nombre los poemas, ¿verdad? Es correcto. ¿Me apoyarías indicándome en dónde está el que dice el desierto es una fosa común en medio de la nada? ¿O algo así? Sí. Creo que es de los primeros, si no mal recuerdo. Sí. Mira, aquí está. Página 33. Creo que es este, si no mal recuerdo. Me parece que es el de la o migración. el 21, página 21. Sí, página 21. ¿Es ese? Sí. Es correcto. Que por cierto es el segundo poema, ¿verdad? Oye, sí. En principio muchas gracias por dejarme hacer lectura de este poema. La arena ha dejado de medir el tiempo. De este lado no recuerda más el furioso rugir de los océanos, ni siquiera el eco de las olas. El desierto es una fosa clandestina en medio de la nada, camposanto sin rostro y sin flores, carta blanca para el asesinato y el desprecio. Porque la vida y la muerte son también una frontera. He cruzado este sitio para morir o alimentar a aquellos que jamás veré crecer. Entre muros y púas se desgarran nuestras vidas. Es brutal, es buenísimo. Muchas gracias. Sobre todo porque estamos hablando de un cruce, ¿no? Sí, justamente. Y al menos
la migración es un tema que particularmente me fascina y me sorprende siempre en todas las aristas. He tenido algunos amigos muy cercanos que me han contado experiencias y cada experiencia siempre es más brutal que la otra y no deja de sorprender cómo la gente cruza una frontera por querer mejorar su estilo de vida, ¿no? Su condición de vida. Entonces, es un tema fascinante y este poema, créeme que cuando lo leí dije, Dios mío, este poema, justo lo que hablábamos, ¿no? El lector dentro de toda esta experiencia hace de alguna manera un clic con lo que lee, ¿no? Porque empatiza y entonces viene este proceso de los significados y todo. Entonces, querido Santi, ya estamos llegando a la parte final ahora sí de la entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo el que hayas podido estar disponible. Ya veníamos programándolo desde hace algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí en la cámara. Hermano, ¿en dónde podemos adquirir este libro? Hoy en día, actualmente, creo que la forma más viable de conseguirlo es en Amazon, ¿no? Puede llegar a cualquier parte del mundo, literalmente. Entonces, los invito a que puedan adquirirlo por ahí, o bien también pueden encontrarlo en librerías locales, por ejemplo, en Puebla, en La Tiz, próximamente estará en El Sótano, muy posiblemente también esté en Gandhi, se encuentra también en la página oficial de la editorial. Entonces, bueno, donde gusten y donde les quede más cerca, como la tiendita de la esquina. Claro. Y, por ejemplo, si hay alguna persona de otro estado que no sea Puebla que quiera este libro firmado por el autor, en este caso puede tal vez escribirte de alguna forma para que puedan ponerse de acuerdo o algo así. Con muchísimo gusto. Igual en mis redes sociales, ¿no? En Instagram, que creo que es en la que estoy más activo, claro, en cuanto a todo el tema de escribir, de libros, subir publicaciones. Entonces, que en Instagram me manden un DM y por ahí podemos... ¿Cómo te encontramos en Instagram? Como Santiago Antona. Maravilloso. Pues, querido hermano, te agradezco de nuevo muchísimo el tiempo. Es un libro maravilloso. Gracias por todo y digo por el espacio, por el interés de leerme y de compartir esta obra. Claro, hermano. Gracias. Es un placer. Quiero despedir esta entrevista con una frase que particularmente me encanta, que dice: una historia, cuando toca la verdad, siempre aporta algo. Entonces, has de llevar muy lejos esta palabra, hermano. Muchísimas gracias. Espero que así sea.